Ya. Hola chiquillos, el foro o el conversatorio que vamos a tener ahora trata sobre unas propuestas que llegaron sobre los cambios de estatutos que estamos llevando a cabo acá en la facultad. Hicimos un proceso de recuperación de ideas que quizás no fue la mejor forma para que presentáramos las ideas que nosotros creíamos que deberíamos cambiar en nuestra organización, pero quisimos hacerlo como un primer paso. Si alguno de ustedes quisiera seguir participando, como proponiendo ideas, lo puede hacer. La idea de este foro es que ahora llegaron 4 propuestas a la comisión y la idea es que ahora nosotros los que somos las 4 personas que mandamos esas propuestas, las vamos a exponer para explicárselas, para contarles cuáles son nuestras ideas y así generar más insumos para el debate. La idea es que después este video sea difundido entre los compañeros y seguir con el proceso de regular la idea. Supongo que de repente era un poco engorroso esto de presentar cambios de estatutos como por artículo, quizá era poco atractivo para los estudiantes y por eso quizá llegaron solamente 4 propuestas. Entonces la idea es seguir con este proceso después y quizás tener una conversación más en términos más informales, es como a las ideas que nosotros creemos que tienen que ser cambiadas, simplemente presentando la idea y después la comisión eso lo transcribirá con palabras más bonitas a lo que son un artículo. Entonces vamos a partir con Roberto presentando cuál fue su propuesta. Más o menos yo creo que cada uno va a hablar unos 10 minutos, quizás un poco menos, explicando las propuestas, el tiempo que sea necesario. Y después de esto podemos hacer un pequeño debate, si ustedes tienen alguna idea, nos quieren hacer algún comentario, todo es bienvenido, cosa que sigamos conversando un poco de los estatutos. De eso se trata más de menos. Bueno, son 10 para todos. Bueno, hola a todos, yo voy a empezar. Mi nombre es Roberto Lichtenberg y yo pertenezco a una organización aquí en la facultad que se llama Frente de Estudiantes Libertarios, una organización que tiene presencia en toda la Universidad de Chile y también en otras universidades del país. Bueno, entonces nuestra propuesta se enmarca en ciertos ejes que van en pos de democratizar la facultad, que encontramos que en el contexto de movilizaciones del año pasado y presente, la participación de los estudiantes en los espacios de decisión política ha sido fundamental a nivel de todo el proceso. Por eso es que nosotros percibimos esta necesidad de mejorar los estatutos de nuestra facultad en pos de aumentar el asambleísmo y legitimar a la asamblea como el mecanismo legítimo de representación de los estudiantados. Bueno, ¿por qué queremos fortalecer la asamblea? Porque encontramos que debe aumentar la participación y la discusión política en la facultad. Porque encontramos que la medida en que la asamblea va mejorando su calidad y las discusiones políticas van aumentando su rigurosidad, es que podemos realizar mejores políticas y en pos de avanzar como movimiento estudiantil es necesario aumentar la discusión en las asambleas. Bueno, la siguiente. La asamblea es el espacio legítimo y tiene que ser potenciado. Por eso, dentro de nuestra estructura actual, nosotros encontramos una problemática. La existencia de un cuerpo que no es, por decirlo así, representativo legítimamente, como si lo son la asamblea y los centros de alumnos. Este cuerpo, esta estructura, son el consejo de vocales, compuesto por los vocales electos anualmente. Bueno, ¿por qué consideramos que esto es perjudicial para la democratización de la universidad? Puesto que son un cuerpo, una estructura que no está ligada a ningún cuerpo estudiantil en particular. Por decirlo así, una estructura general, al aire. Por lo tanto, esto implica que no tiene obligatoriedad ni debe responderle directamente a ninguna estructura, como si lo hacen los centros de alumnos, tienen que responder a su departamento y a su asamblea particular. Por lo tanto, nosotros no estamos planteando que los vocales sean malas personas ni los demonios acá. Como en todo lugar, hay
vocales que lo han hecho bien, hay vocales que lo han hecho mal, pero nuestra crítica es a nivel de estructura organizativa dentro de la facultad. Por lo tanto, proponemos la derogación y la eliminación de esta estructura, y en la relación en el CEF, que es donde nuestro espacio de síntesis de política a nivel de facultad, lo sacamos de ahí, y los votos que poseen en este momento transferidos directamente a los centros de alumnos. Bueno, ahí está lo que les decía. ¿Por qué queremos darle mayor porcentaje a los centros de alumnos? Si bien ya tienen el 60% en el CEF, consideramos que al aumentar radicalmente su incidencia en el espacio de síntesis de política de la facultad, vamos a lograr que exista una conciencia de que a nivel de base las discusiones que se dan en la asamblea inciden directamente sobre las políticas que tomamos a nivel de facultad. Bueno, el artículo que menciona el Power indica norma la asamblea de facultad. Nosotros consideramos que la asamblea de facultad es un espacio donde podemos conformar una comunidad realmente con base de discusiones políticas, porque consideramos que la asamblea de facultad permite una discusión entre la heterogeneidad grande que existe entre cada departamento, y permite una discusión mucho más fructífera en cuanto a esta heterogeneidad. También este artículo es muy laxo con respecto a esta asamblea, ya que dice que debe realizarse a lo menos una vez por semestre. Lo que nosotros proponemos es que esta realización de la asamblea sea obligatoria, sea también una vez cada trimestre, y no tenga carácter solamente informativo, como también plantea el artículo, sino que tenga una discusión real y política, incidencia sobre las decisiones que se toman a nivel de facultad. Bueno, otro artículo con el cual nosotros encontramos confusiones y problemas fue el que menciona cómo se norma y cómo son los procedimientos a partir de la salida de algunos de los miembros de la directiva del centro estudiantil. Nosotros proponemos que no sea, actualmente lo que dice la norma es que se realiza, el que sale tiene que señalar una terna de 3 personas para luego ser electos vía CEF, que sea el CEF el que elija a estas 3 personas. Nosotros proponemos que al salir un miembro de un espacio de representación, una persona que ha sido elegida por los estudiantes, al ser incapaz de seguir ejerciendo su cargo, tenga que volver a llamarse a una elección para ese puro cargo. Ni siquiera renovar la directiva completa, ya que esto representa al estudiantado, sino que sea electa de nuevo esta persona, esto para legitimar a la persona que acceda al nuevo cargo, para que tenga la representatividad como tal del estudiantado. Bueno, y finalizando, queremos recordar que en el periodo en que nos encontramos, la discusión política que se ha dado a nivel de país, en la universidad de todo el país, es la que ha permitido la perduración y el avance progresivo que ha tenido el movimiento estudiantil. Y esto ha sido fundamentado, basado por las discusiones políticas que se han dado en cada universidad en las asambleas. Y eso ha sido fundamental para el avance en la construcción de una universidad democrática y de una educación mejor para todos. Bueno, eso sería. Gracias. Bueno, yo les voy a contar un poco de cuáles son mis ideas. Las ideas de cambio que yo propuse apuntan básicamente a darle más participación a los estudiantes, a permitirles de una manera quizás menos burocrática o más cómoda aterrizar lo que es nuestra realidad como estudiantes de ingeniería, a nuestro tiempo, a las instancias donde nosotros nos desarrollamos comúnmente, a ayudar a fortalecer como esa participación a través de otros medios. Lo que yo proponía, por ejemplo, es que la forma en que se toman las decisiones, por ejemplo, o más bien cómo llegan las ideas hacia arriba. Probablemente ustedes se habrán dado cuenta, si han tratado de participar y han tenido, por ejemplo, alguna vez alguna idea en su asamblea,
que no la comparte el resto de los estudiantes o que simplemente la desconoce, es muy difícil, encuentro yo, que su idea pueda ser incluso conocida, ¿cachai? En el resto de los otros departamentos. Si ustedes en su departamento, en su asamblea, propusieron una idea, por ejemplo, de movilización, como que no hay un medio como expedito o muy fácil de que esa idea llegue a otros departamentos, a los otros compañeros, para que ellos puedan ver si les gusta nuestra idea, para ver si es que la podemos levantar en conjunto. Generalmente, en este momento, cuando uno tiene una idea, tú se la presentas en tu asamblea a tu centro de estudiantes, esas propuestas llegan al CEF. Cuando se hace la revisión de las propuestas de todas de las asambleas por departamento, cada centro estudiante dice las ideas que recopiló y se saca el consenso. O sea, las ideas que se repitieron en cada departamento, que son más o menos una idea general, esas quedan como consenso y esas son las que se impulsan. Pero ¿qué pasa con las otras ideas que fueron presentadas por la asamblea? Como que es muy difícil que esas ideas que no fueron consenso, como que generalmente quedan en el aire, como que a nadie más le importan, y ahí murió quizás una buena idea. Cuando lo ideal sería que esa idea que no fue consenso pudiera bajar hacia el resto de los compañeros de los otros departamentos, para que si es que les parece bueno lo apoyen, o si les parece malo lo rechacen, porque quizá en su asamblea no simplemente no se les ocurrió esa idea. Por ejemplo, aquí ninguno posee toda la idea, y quizás lo mejor es poder recopilar la mayor cantidad de ideas posible en todos los aspectos, no solamente en cuanto a movilización, sino quizás algunos de ustedes creen que hacen falta masillas en el patio, quizás creen que hacen falta espacios para almorzar. Entonces, ¿cómo tú le haces llegar esa propuesta? ¿Cómo la logras impulsar? Tú le puedes mandar quizás un mail al centro estudiante diciéndole: ¿sabe qué? Yo considero que deberíamos gestionar que hubiera más espacios para almorzar en la facultad, más sillas, más bancas, y el centro estudiante quizás, si estuvo ocupado con otro tema o no, simplemente no te lo pescó, o anda a saber tú qué pasó entre medio, pues puede pasar de que simplemente tu idea quede en nada, ¿cachai? Quede ahí muerta en un mail, y que lata que buena idea les pase eso. Entonces, yo considero que no existe en este momento como un medio como fácil como para poder presentar las ideas. Entonces, a eso apunta más o menos principalmente los cambios que yo quiero explicar ahora. Mi idea se basa básicamente en que en la página del centro estudiante existe un espacio para que los estudiantes puedan subir ellos mismos sus propuestas, cosa de hacerlas automáticamente conocidas para todo el resto, y que a través de una votación electrónica, pues eso puede ser más discutible, pero la idea es que entre todos podamos votar esas ideas si es que nos gustan o no, porque tampoco podemos impulsar todas las ideas que a cada uno se nos presenten. La idea es poder levantar las ideas que no hagan sentido a todos, pero eso es lo que encuentro que es difícil ahora. Entonces, a eso apúntame principalmente mis ideas, a tener un espacio en la página del centro estudiante en el cual los estudiantes puedan plantear sus inquietudes y que éstas se voten, de manera de que si se alcanza un cierto quórum mínimo de que haya gente que le guste esta idea y se alcanza una votación, esta idea sea obligatoriamente discutida en el CEF, cosa de que se empiece a trabajar en ello. Y si no se empieza a trabajar en ello, ya como estudiantes tendremos que hacerle una interpelación. Pero por lo menos creo que con una idea como esta se logra instaurar un medio en el cual tú, de una manera más o menos sencilla, puedas darle a conocer tu propuesta a los compañeros. Actualmente, por ejemplo, existe un artículo que a mí me gusta mucho, que creo que resume muy bien la idea fundamental de lo que es la democracia. Existe un artículo que dice que si tú juntas una idea y con eso juntas como cierta cantidad de firmas, que equivalen, creo, si juntas como el 7% de firmas de los estudiantes de esta facultad, esa idea tú la puedes levantar al CEF para que se discuta o para que se vote. Pero el problema es que si tú tienes una idea como las que yo te planteaba, ¿cuándo te vayas a poder a juntar firmas? No te vayas a poner en el patio con una mesita a pedirle a los compañeros que te firmen una hojita para ir juntando firmas como engorroso. Entonces lo que yo propongo es que
las ideas, una idea como esa que tú tengas, se suba a la página del CI y que toda la semana nosotros estemos chequeando a ver cuáles son las ideas que los compañeros están subiendo. Esta idea me gustó, ya, yo voto por ella para que se discuta. No me gustó, la voto como rechazado. Entonces, si se llega a un momento a un quórum mínimo, que yo creo que un 5% es un buen quórum, como para aceptar que esa propuesta sea discutida en el CEF. Que una propuesta alcance un 5%, yo no digo que sea aceptada inmediatamente, sino que te dé la posibilidad de que sea votada por los estudiantes. Entonces, aparte de este sistema de tener una parte en el CI donde tú puedas plantear tu idea, propongo también el voto electrónico. Puede ser por UCampus, eso puede ser discutible, puede ser público, privado, no sé, pero la idea es que tu idea que logró llegar al CEF, si logró llegar, esa idea automáticamente tiene que ser votada por los estudiantes, se aprueba o se rechaza. Y ahí quizás sí se necesita un quórum como cualquier votación que se hace a nivel de CEF, con un 40%, quizás, no sé, eso también se podría manejar ese porcentaje. Pero esa es básicamente mi idea, para resumirle un poco. Mi idea es que tú puedas tener un espacio en la página del CI donde tú tiras tu idea. Si tu idea alcanza un 5% de aceptación entre los estudiantes de la facultad, esa idea pasa al CEF y el CEF la plantea para que sea votada. ¿Y cómo la votamos? Yo propongo hacerlo de manera electrónica y de forma privada para no entrar en la disputa del momento de que los votos tienen que ser públicos, o sea, privados por el derecho de esas cosas. Y claro, ahí entra el tema de cuestionar el voto electrónico, de que tienen los riesgos que tú no sabes quién está detrás, que te pueden estar amenazando con una pistola, que dicen, pero como todas las cosas, creo yo, tiene un riesgo, ¿cachai? Por ejemplo, el votar actualmente en urna tiene el riesgo también de que puede perfectamente alguien robarse la urna, ¿cachai? Y nadie cuestiona eso, y es un riesgo existente. Entonces, hagan lo que tú hagas, va a existir un riesgo. El punto es si es que nosotros queremos asumir ese riesgo o no. Yo por lo menos estoy dispuesto a asumir el riesgo de que la votación electrónica pueda ser incluso manipulada por quien esté administrando en ese momento la encuesta. Pero confío en que no me paso tanto rollo y confío que no voy a tener esos problemas, ¿cachai? Y básicamente esa es la idea. Voy a hacer un punteo de las ideas como que mandé para que las vaya chequeando, por ejemplo. Bueno, y lo otro que plantea también es que el CI debería ser compuesto por 3 personas más un grupo más grande de apoyo. Actualmente el CI lo componen 5 personas nomás, y los cabros que están en el CI en verdad dicen que es caleta de pega, ¿cachai? Que ellos no pueden llevar a cabo todas las pegas necesarias, y eso es súper obvio, y eso hace que nosotros mismos podamos levantar pocas pegas. Se supone que quizás los vocales deberían estar apoyando ese trabajo al CI, pero como no está normado, simplemente de repente no se hace. Entonces, una de las propuestas es ampliar la mesa directiva del CI a un grupo de 15, de 20 personas, no sé, eligiendo a un presidente, un secretario de finanzas, a un encargado de comunicaciones, y el resto todo un grupo de apoyo, y ahí verán cómo trabajan. Y bueno, también planteé quitarle los votos a los vocales, porque yo considero que no tienen que estar votando. O sea, para mí, justamente cuando yo les doy la idea de que las decisiones son mediante voto electrónico, es porque yo creo que las decisiones se toman una persona un voto en la medida que se pueda. Entonces, que tenga que venir un vocal a votar, como que, no sé, como que no me hace sentido. Como que si podemos votar la mayor cantidad de cosas mediante un voto personal, creo que hay que tratar de fomentar eso. Eso básicamente es mi propuesta. Hola, yo soy Cristian Cheade, vocal CI este año. Primero que nada, uno de mis principales, voy a hablar sobre una propuesta que construimos con diferentes vocales. No me acuerdo aproximadamente, al menos la conversé con la mitad de los vocales. Antes de haber sido elegido vocal, yo critiqué duramente cómo se tomaban las decisiones, sobre todo decisiones que le importaban a la mayoría. Y yo creía que el voto de los vocales sobre representaba y subrepresentaba posiciones. Al final no tenían una representatividad clara. Bueno, yo creo que uno de los principales focos que intentamos atacar con nuestra propuesta es darle representatividad clara a los vocales mediante
o sea, para que sean elegidos por territorio, o sea, por un conjunto de carreras, que no sean escogidos de toda la facultad. Eso les va a dar una representatividad real y les va a dar van a haber personas claras a las que esta persona tiene que representar. O sea, lo puede, o sea, si él hace algo en contra de la voluntad de cierta persona, se va a saber a quién está cagando, por así decirlo. ¿Cachai? No va a ser como ahora de que no, a mí me escogieron X personas dentro de la facultad y no se sabe quién está representando. Es por eso que dentro de la propuesta pensamos en que fueran 6 vocales electos por territorio. Los territorios serían aproximadamente, tentativo, pensamos en uno para plan común, otro para industria y las otras carreras juntarlas como por ejemplo civil, geología y geofísica, matemática, computación, física y astronomía, mecánica y minas, eléctrica, química y biotecnología, o hacer alguna asociación de carreras que sean coherentes. Y creemos que importa más que la cantidad de personas que sean carreras que tengan feeling, para que tengan pensamientos más o menos comunes. Dentro de la propuesta creemos que los nuevos vocales tienen que ser un nexo entre los trabajos del CI y de los centros de estudiantes. Esto se logra de varias maneras, por ejemplo que cada vocal tenga que sí o sí conformar una de las comisiones que tenga el CI. Nosotros este año como vocales nos autoimpusimos participar de una comisión cada uno. Y eso generó también un trabajo como más ejecutivo los vocales que era súper fructífero porque apoyábamos al CI. Ahí igual algunas líneas concuerdo un poco con más bien con el diagnóstico de Felo y Johnny de Fer, parece que más que nada, de darle un poco de apoyo. Además creemos que los vocales no deberían votar cuando hay una votación universal como se hacía el año pasado, que en las carreras se votaba en una y además después estaban votando los vocales. Eso no tenía ningún sentido porque la gente estaba dando directamente su opinión. Yo quiero hablar sobre una palabra que dijo, no me acuerdo el nombre de que hablaba sobre democratizar. Yo estoy de acuerdo en democratizar, pero tengo un concepto diferente sobre democratizar. Creo que el fin último de democratizar es darle el poder a todas las personas. Y para darle ese poder es necesario que la persona esté informada y que se genere un debate. Yo encuentro que es interesante, pero el fin principal es darle un poder. Y cuando hayan decisiones en que todas las personas quieran participar, yo creo que eso se debería hacer directamente, porque lamentablemente si una persona no quiere debatir, pero quiere participar, quiere tomar la decisión, lo que más importa es que la persona pueda tomar esa decisión, más allá de si la quiere debatir o no. Y yo creo que ahí tenemos que ser inteligentes como organización estudiantil, de darle la posibilidad de escoger a los alumnos cuando ellos quieran realmente hacerlo. Y esto claramente se ve marcado en decisiones tipo paro. Además creemos que el nuevo rol que estamos proponiendo para los vocales es que cuiden la representación de los centros de estudiantes de sus representados, o sea, que estén yendo a las asambleas de los diferentes departamentos que tengan territorio para ver que la opinión que dé el centro de estudiantes de sus representados sea la real. Y en eso básicamente consistiría la propuesta. En particular este año soy consejera de federación y años anteriores he hecho el trabajo en torno a analizar los estatutos y ver en el fondo de qué manera estas respuestas podrían ayudar en solucionar ciertos problemas que voy a posteriormente mencionar. Viene dado de un trabajo previo, en particular yo estuve en los 2 centros de estudiantes más grandes de acá, que en particular CPC el año 2008, hace mucho tiempo, y el 2010 en el CEI. Voy a partir contextualizando un poco cómo esta facultad, ¿ya? Tenemos un contexto claro, o sea, tenemos 4.700 estudiantes aglomerados en un solo espacio físico, ¿ya? A diferencia de otros espacios que son bastante amplios, por ejemplo, la organización de la federación, en que somos 32.000 estudiantes, pero divididos geográficamente a lo largo de todo Santiago. Por otro lado, existen 13 departamentos, y hoy día el estatuto lo que genera es un consejo de facultad,
donde cada departamento o espacio, porque el plan común no es un departamento en sí mismo, pero sí es un espacio de discusión particular, tiene su centro estudiante y esas directivas son parte de un consejo de estudiantes de facultad, donde además está el cuerpo vocales que acá ya se menciona. Pero mencionaré otros dos elementos que me parecen importantes para hacer análisis sobre, en el fondo, cuáles son los ejes que uno puede avanzar en términos estatutarios. Por un lado, en esta facultad, a diferencia de muchas otras, no existe el concepto de generación, yo creo que todos ustedes lo saben. O sea, uno entra a esta facultad, claro, los mechones son bien reconocidos, pero ya en segundo sacado, o sea, empiezan los remechones, en segundo, tercero, uno empieza a toparse, se empiezan a traslapar las generaciones, y cuando uno entra a los departamentos ya no existe en ningún sentido. Pero sin embargo existe esta concepción bien clara de distribución de espacio, o sea, existe algún sentido de pertenencia dentro de los estudiantes industriales, los civiles, los físicos y los plan comunes en general, que son una masa más heterogénea y mucho más amplia. Que por lo demás es el espacio más grande, o sea, hoy día el plan común está constituido por alrededor de 2.500 estudiantes. Y que si uno lo analiza, hoy día dentro de la interna, uno dice, bueno, es un centro estudiante chico, pero tiene más estudiantes que la gran mayoría de los estudiantes de hoy día de la chica. Si uno analiza, lo compara con el resto de la facultad. Y otro elemento que ya es un poco más político, pero que me parece relevante mencionarlo, es que sí existe una heterogeneidad política dentro de los estudiantes representados. Yo hoy día no voy a venir a plantear, no estoy planteando que todos los estudiantes tienen su definición, que todos se autodeterminen de derecha o de izquierda o de otras tendencias, pero sí existe efectivamente esa heterogeneidad. Por tanto, existe diferencias de formas de representar a los diversos grupos estudiantiles en este sentido. Pero que si bien existe esa heterogeneidad, no es tal, no es de la misma magnitud que hoy día conocemos, por ejemplo, a nivel más transversal como a nivel de Universidad de Chile. O sea, por ponerle un ejemplo, generalmente, históricamente en el CI se presentan 2 o 3 listas. Ese es el orden de magnitud de listas que se presentan. A nivel de federación, el mínimo son 5 listas y pueden llegar hasta las 9, el año pasado en su momento fueron 10. Entonces, con este contexto planteado, hay 4 ejes en los que yo creo que se presentan problemas y que los estudiantes podrían empezar a plantear discusión en torno a ellos. Por un lado está la representatividad de la participación, en segundo la toma de decisiones, en tercero los vínculos que pueden existir entre espacios de discusión locales y transversales. Estoy hablando de los vínculos, por ejemplo, entre ingeniería, Universidad de Chile, incluso con FECH, por ejemplo, entendiendo que aquí nosotros estamos en una organización que es esencialmente política. Y en cuarto, la integración de toda la comunidad, que evidentemente, cuando uno habla de integración de la comunidad, también tiene un vínculo directo con cómo uno entiende resolver los problemas de representatividad y participación. Ya más llegando a los ejes que se vinculan o no, a cómo hoy día uno comprende la estructura estatutaria de ingeniería, yo estoy de acuerdo, no voy a plantear mi tesis en contraposición a las otras propuestas. Recojo varios puntos de lo que se ha planteado acá y en particular algunas discrepancias. En particular, sí creo que el espacio esencial de discusión y de construcción política es la asamblea. Pero en ese sentido es muy distinto y hay que ser muy cuidadoso en que cuando uno tiene espacio con tal nivel de estudiantes como lo es, por ejemplo, plan común, industria es un departamento que tiene ya 800 estudiantes. Piensen que, por ejemplo, hay 200 estudiantes en la Chile, por ejemplo, INAP, veterinaria, que tienen 300 estudiantes en común nivel. O sea, en el fondo, mantengamos perspectiva que aquí cada centro estudiante, por muy pequeño que sea, ya estamos hablando de otros niveles, estamos hablando de desafíos mayores en ese sentido de organización. Por ende, ¿cuál es el cuidado que yo creo que hay que tener? Que se puede caer muy fácilmente en que el asambleísmo, si es que no es concurrido, si es que en el fondo no genera la motivación suficiente para que los estudiantes sean partícipes activamente de este proceso, termines reduciendo el espacio de decisión y el espacio en el fondo de construcción política que quería representarnos a todos a un aspecto muy pequeño. ¿Ya? Ahora, creo que eso no se subsana necesariamente, y en ese sentido me planteé en oposición a la propuesta que aquí se planteó en su momento, pero voy a andar más a ello en términos de decisiones, a que simplemente más números en una votación implique mayor democracia. O sea, no necesariamente un quórum de 2.000 estudiantes significa más participación en esta facultad. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta? Yo, y aquí nuevamente recojo puntos de acuerdo, los diálogos vocales están mal pensados, los vocales, el cuerpo vocales sí. O sea, efectivamente son un espacio de descentralización de la representatividad, cosa que me parece fundamental, si es que uno entiende la heterogeneidad de representación que existe en este espacio. O sea, pongámoslo de esta manera. Sale una lista que por mayoría simple, por ejemplo, agarra el 53% de los votos, representa el 53% del mundo electoral, traslademos los 53% de la facultad. ¿Qué pasa con el otro 53%? De alguna manera tiene que existir ese mecanismo de representación que genere esta vitalidad en los procesos de discusión. Y de esa manera yo sí defiendo que existan cargos de descentralización, así como por ejemplo a nivel de federación existen los consejeros, que no solo cumplen un rol no solo cumplen el rol informativo y un rol ejecutivo, sino
sino que efectivamente tienen la labor de complementar la labor política que tienen los centros de estudiantes. Y en este sentido también es importante recalcar que hoy día los estatutos tratan de recoger y de regular dos actividades fundamentales dentro de la organización, que por lo demás en el caso de CEI tiene 100 años. Por un lado está la labor ejecutiva y por otro lado está la labor política. La labor política es sumamente complicada, o sea, te lo digo de parte de la experiencia, cuando un centro estudiante de 5 miembros está a cargo de recoger íntegramente la discusión y las opiniones de 2.000 estudiantes, o en el caso del CEI de 5.000 estudiantes, eso es prácticamente imposible. 5 personas no lo pueden hacer. Por eso es necesario generar espacios de descentralización. Ahora, la descentralización ejecutiva, yo creo que pasa, y en ese sentido está bien regulado, a través de las mesas de centro estudiantes. Y yo también estoy de acuerdo con la propuesta que hace aquí el compañero Cristian, cuando plantea que los vocales hoy día no tienen ninguna base de representación. Y en ese sentido yo creo que lo más directo que se puede hacer es no agarrar así como grupúsculos de departamentos. O sea, hoy día, hace un par de años, al 2008, en una propuesta de proceso de cambio estatutario en CPC, lo que se hizo, en CPC, el Centro de Plan Común, es que en vez de dejar solo la mesa directiva a cargo de todos los 2.000 estudiantes, se generara esta figura de representante generacional. El representante generacional tiene la directa labor, que era antes el delegado Mechón, de representar, en el caso de los mechones, su sección mechona y luego su generación, cosa que de alguna manera todavía se perdura en segundo año, que es el segundo año de Plan Común. Entonces, de esta manera, tú no tienes simplemente a 5 miembros de una mesa directiva tratando de recoger, de participar de la asamblea, que por lo demás, pongámoslo en términos concretos, si hoy día Plan Común convoca una asamblea, no hay espacio físico en esta facultad capaz de que sea representativa del total de Plan Común, porque son 2.000 y tantos estudiantes. Plan Gorbea cada vez 500 personas, por poner un ejemplo. Entonces, en ese sentido, además que, por lo demás, en pequeños más espacios de discusión, más se propicia la posibilidad de debate. O sea, imagínense estando en una asamblea de 2.000 estudiantes. O sea, duraría 18.000 horas, no se podrían verter bien los argumentos. Por tanto, se propicia el espacio pequeño de discusión. Y en ese sentido, la propuesta es replicar el mismo espacio de discusión. O sea, hoy día tiene un consejo, y eso es como parte del estatuto CPC. Existe un consejo particular de Plan Común en el que está la mesa CPC, que tiene un carácter político, pero también principalmente aborda la tarea ejecutiva, y eso está en complemento con los representantes generacionales, que bueno, pueden de sus características, electo directamente su espacio. Ahí, bueno, la modalidad de elección yo creo que tiene que atenerse al contexto específico de cada espacio particular. Y eso yo lo replicaría eliminando el cuerpo vocal, está como existe hoy día, inventando la figura de representantes departamentales y creando un consejo de estudiantes por cada departamento. Porque ahí tenía un nuevo problema. Tenía un nuevo problema. Y es que hoy día se tiende a pensar que la labor política de la organización recae específicamente en el CEI. Por tanto, hoy día los centros estudiantes por departamento no asumen esa labor política. Generalmente tienden a esperar, bueno, ¿qué me dice el CEI que discuta? Que no están planeando las discusiones, no se están haciendo parte de esa organización. Por ende, es meritorio, en primer lugar, regular que esa labor política debe existir estatutariamente dentro de los CEI. Y de esta manera que se plantea este consejo por departamento, y que por lo demás esa tarea sea en colaboración con estos representantes departamentales, que tienen esa labor de descentralizar la labor política. O sea, imagínense, mucho más sencillo, por ejemplo, que en vez de una directiva de 5 personas en la industria, tratando de generar discusión entre 800 personas, lo hagan ellos más una proporcionalidad particular, que yo en otras propuestas vi que, por ejemplo, podría ser la raíz cúbica, como lo es la proporcionalidad de consejero, independiente de que sea proporcional al número de estudiantes, estamos de acuerdo, pero que colaboren en esa tarea. Entonces, de esa manera tú sí podrías generar mayor representación. Ya que queda poco tiempo, voy a puntualizar el tema de las tomas de decisiones. O sea, aquí, hoy día existen, bajo estatuto, 2 formas de toma de decisiones reguladas. Y aquí yo quiero potenciar una sobre otra. O sea, hoy existen los plebiscitos. Los plebiscitos tienen ciertos quórum, ciertos mecanismos, exigencias mínimas para que se realicen. O sea, se entiende que tienen que ser, por ejemplo, de 2 días, tienen que tener conformación del TICEL, etc. Y si bien los plebiscitos hoy día te permite formalizar una votación, debería aportarse, y esa es como la idea atrás de la propuesta, que los plebiscitos no sean más que la síntesis de un proceso de discusión previo respecto a temas específicos. O sea, en el fondo del día de mañana, por ejemplo, que decía Cristo, ¿queremos o no queremos paro? O sea, no puede ser simplemente que tú llegues y pongas las mesas ahí y cada uno, bajo quizás criterio y sin ser partícipe de un proceso en que tú compartes visiones con alguna otra persona y tratas de entender, de llegar a una postura, puede llegar a marcar una raya. O sea, eso para mí no es un proceso democrático. El proceso democrático pasa porque tú te sientes en un espacio, seas capaz de discutir. Y por lo demás, yo no, y ahí estoy
de llano en contra con que aquí en el fondo uno tiene que darle libertad a los estudiantes de no participar. O sea, tú estás escribiendo, en la medida que entra a esta facultad, ser partícipe de una organización que, más que tradición, tiene un sentido y tiene una responsabilidad. Por tanto, yo no comparto esa visión de que hoy día uno pueda simplemente llegar y decir, no, yo rechazo esta orgánica, rechazo en el fondo, rehuso mi derecho a participar. O sea, participar es un derecho, y eso lo tenemos que tener como estudiantes de una universidad con las características que tiene la Chile. Y en ese sentido, yo creo que hay que regular de mejor manera las asambleas resolutivas, pero sí manteniendo en coherencia que es necesario, dado la magnitud de cantidad de estudiantes que tiene esta facultad, que siempre va a necesitar a la hora de los clubes, fiscalizar de mejor manera y tener al fondo, ese mecanismo que es el plebiscito hoy día, de poder sintetizar esa opinión de mejor manera. O sea, el recoger cualitativamente las opiniones es una tarea sumamente complicada que de repente puede generar problemas futuros. Pero de esa manera sí, de todas maneras, puede existir, dado este cuerpo de consejos más pequeños, por ejemplo, consejos estudiantes en industria, en civil, en biotecnología, la posibilidad de que esas asambleas pequeñas con quórum sean resolvidas. Y eso te permitiría el flujo de participación y el empoderamiento de las decisiones que hoy día estamos tomando de manera mucho más directa. El último punto es que, los últimos dos puntos, que esto ya no merita mucho más elementos, es que por un lado yo creo que sí tiene que existir una correlación entre las organizaciones locales y transversales. O sea, esto lo recojo y simplemente lo propongo en similar al consejo que hoy día existe en derecho. En derecho, por ejemplo, entendiendo esa realidad, los consejeros de federación tienen derecho a voto y son miembros del consejo de facultad. Yo creo que eso debería replicarse para tener ese nexo más directo. O sea, hoy día los consejeros de facultad son prácticamente un ente externo a toda la orgánica interna, y eso no tiene sentido, porque finalmente la labor del consejero esencialmente es recoger el debate del espacio local. Y lo mismo que se haga con los consejeros de escuela, que tiempo. Y por último, cuando se habla de integrar toda la comunidad en específico, el tema en cuestión son los grupos organizados. Pero no entendiendo que los grupos organizados hoy día van a elegir a sus propios dirigentes y van a hacer un espacio de votación alterno, sino que hoy día, mientras que el estatuto CI, que entendamos por CI todos los estudiantes, reconozca qué es un grupo organizado, cuáles son sus objetivos, y en este sentido se regule bien en el fondo qué necesita para postular a fondo y todo eso, tú lo haces parte de una orgánica que por lo demás ya son esa parte, pero formalizar eso, dar ese paso de formalización es necesario en la medida que, claro, te permite hacer la integración y reconocer todos los miembros que hoy día tenés, porque más allá de que no sean espacio de representación, son miembros del CI. Eso solo. Bueno, son las 2:26, la idea es terminar a las 2:30, terminamos clase. Si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, dejando el espacio bien. Si les parece bien. ¿No? Es que es buena. Online y proponer internet. ¿Había pensado lo mismo otra vez? Tal vez no para decisiones tan importantes, pero igual para las típicas decisiones que se toman con procesos de la asamblea diferentes, mejor hacerlo así para que la asamblea se hable más como de la administración y del desarrollo de la idea que de la idea en sí. A mí lo que me gusta de mi idea es que es como que un proceso constante de realizar la democracia y la participación. No es como que una vez cada cierto tiempo, o sea, que en forma permanente ir ejerciendo el derecho a tomar decisiones. Ahora, claro, bueno. Todavía no tenemos tampoco así muy definido cómo consigue esto. La idea es que va a haber un congreso, quizás en noviembre, en octubre, que sería, donde vamos a recuperar las ideas, pero lo más probable es que vamos a seguir. La idea, yo creo que ahora por departamento va a tener que haber una jornada de asamblea o como lo estime conveniente cada departamento, para que ustedes, si tienen alguna idea, por ejemplo, si tú crees que la idea mía es buena o tenía una parecida, se la digáis en palabras simples nomás. Hoy es que podríamos hacer esto, y vamos a recuperar esa idea, y de ahí nosotros, la comisión, se encargará de redactarlo de manera más como un artículo. Igual una cosa que se definió en la comisión, de la que somos parte con el Johnny, es que se recogieron más o menos cuáles son los ejes de diferencia que eventualmente podrían tener disputa política en el fondo de cómo se implementa. Porque la idea principal sería que estemos todos de acuerdo, ya estos son los cambios que vamos a hacer. Por ejemplo, yo supongo que eliminar el cuerpo vocal va a ser un consenso bastante amplio, entonces ahí no va a haber diferencia. Pero ya los ejes, o sea, en el fondo se identifican tres ejes
Por tanto, van a ser 3 sesiones congresales en las que uno se va a juntar y va a discutir en torno a eso. Y esos 3 que serían representatividad, y ahí se tratan los temas, por ejemplo, cuatro vocales, los deberes de los estudiantes, los porcentajes de la mesa del CEP y todas las propuestas que engloben esas materias. Una segunda sería la toma de decisiones, donde ahí se evaluaría, bueno, manera de votación, si plebiscito, si voto electrónico, si asamblea, etcétera, los quórum, todo eso, esos mecanismos de toma de decisiones. Y en tercer que serían los componentes de, o sea, en fondo miembros del CI, los componentes del centro estudiantil general. Y ahí se vería la discusión de, bueno, cómo integrar los centros estudiantes, la rama deportiva, etc. Eso serían 30 años que en principio están planteadas para el 4 de octubre, 11 de octubre y 18 de octubre. Y eso sería, se toca la tarea de discutir. Eso, gracias por venir. ¿Sí? ¿Cómo hacer el proceso, no sé si lo tendrás que el proceso de operación de este cambio de turno? O sea, porque tienes que ir modificando artículos del producto final del CI, entonces se va a votar por artículo, o hay que tener una propuesta entera que se va a votar si no. O sea, lo que se conversaba aquí es que tú en cada sesión vayas a tratar los artículos en cuestión. Y la idea principal sería, en el espacio congresal, tú seas capaz de llegar a un acuerdo de cuál sería la propuesta. O sea, si supongamos que todos llegamos a todos los acuerdos, va a existir solo una nueva propuesta estatutaria. Y eso se plebiscita sí no. Si es que llegamos a todos los acuerdos. Si es que es imposible llegar a acuerdo en algunos espacios, el voto sería así por ese artículo, en este artículo, cuál de las dos opciones. Y eso, en principio, está planificado para antes de la elección CI, pero es probable que tenga que ser en conjunto con la elección CI. Un tema de quórum, de requisito. Eso. Vale.